Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a tu canal Enseñanza Espiritual y Angiología con Anita Costa. Y pues esta noche tenemos un tema maravilloso, un tema en donde tú vas a poder trabajar, practicar y poner precisamente todos los elementos necesarios para poner en práctica tus conocimientos. Así que pues sean todos ustedes bienvenidos. Y pues antes de iniciar esta maravillosa clase, es importante dar gratitud por todas las bendiciones recibidas y todas las que están por llegar. Gracias Padre, por toda tu presencia, por tu disciplina, por tu orden para poder establecer esta conexión maravillosa, esta magia a través de nuestra espiritualidad. Muchísimas gracias. Solamente tú, solamente yo, solamente nosotros hacemos precisamente magia a través de la luz. Trabajadores de luz, maestros espirituales dictados precisamente por nuestros queridos y hermosos maestros. Muchas gracias por estar aquí y esta noche tenemos un tema increíblemente fuerte, con toda la conexión con nuestra divinidad, porque el día de hoy vas a aprender a decretar. Todos estos conocimientos que día a día vamos teniendo en los elementos de enseñanza y angiología, no puede tener un objetivo, no puede dar un resultado si no aprendemos a decretar. Entonces, pues, el día de hoy, nuestra clase, precisamente decretos, es cómo vas a aprender tú a trabajar a través de tu mentalidad, de tu corazón, de tu vibración. Entonces, pues, vete poniendo cómodo para que vayas escuchando este maravilloso tema. Pero antes, pues no puedo empezar si no damos gracias a todos nuestros queridos países que se conectan con nosotros, gracias a nuestras amadas redes sociales. De verdad, benditas redes sociales que nos acercan, que nos unen, que nos ayudan precisamente a establecer estas maravillosas conexiones. Y pues voy a empezar con nuestro queridísimo Ecuador. Muchísimas gracias, con Argentina, con Colombia, con Perú, Guatemala. Muchísimas gracias. Infinidad de países se unen en este momento para que podamos estar conectados a través del conocimiento. También quiero agradecer a nuestros queridos hermanos del continente europeo. España también ya está aquí integrada con nosotros. Muchísimas gracias por esa bondad, por esa humildad de enseñanza, de aprendizaje que día a día nos van pidiendo más y más y más, y pues esto no sería posible sin ti. También agradecer a nuestros queridos hermanos del norte de este maravilloso continente, a Canadá, a Estados Unidos. Muchísimas gracias. Y por supuesto, y sin quitar importancia, a mi querido México mágico y angélico. Muchísimas gracias de verdad a todos los estados de nuestra hermosa República Mexicana. Y pues yo te pido que de verdad te unas con muchísimo amor, te unas con muchísima bondad a todas nuestras redes sociales, tanto en el canal de YouTube como en Facebook, Instagram y ahora ya también en nuestro grupo de WhatsApp, que ya estamos casi a punto de cumplir un año de hacer luz, un año de hacer milagros, un año de hacer maravillas a través de la enseñanza espiritual. Muchísimas gracias. Entonces, pues, si ya está todo listo, allá en casita, ya está tu cafecito, ya está el tecito, ya está tu agua, por favor, ponte cómodo, pon atención, porque el día de hoy necesito toda tu vibración, todo tu mentalismo para que aprendas precisamente este maravilloso tema de decretos. ¿Todo listo ya? Pues vamos a empezar. Antes de entrar de lleno a los elementos de los conceptos de la parte de los decretos, vamos a empezar de las concepciones como siempre lo hago en cada clase. Y pues bueno, decretar viene de la palabra decretare, y esta palabra tiene un significado que es darle poder a una persona o una institución. Eso es solamente el
concepto vano en palabras sencillas, sin ahondar mucho en todos los elementos que vamos a ir viendo más adelante. Sin embargo, también tenemos elementos metafísicos, también tenemos elementos bíblicos, también tenemos elementos que nos van a ir ayudando a establecer en dónde está precisamente lo que necesitamos nosotros para aprender a decretar. Y pues bueno, metafísicamente hablando, decretar significa usar el poder de tu palabra para obtener los resultados que tú deseas. Y esto también tiene mucho que ver con los elementos de la superación personal. Y dentro de la superación personal, la palabra decretar significa afirmación verbal y mental. Por lo tanto, tú con estos elementos, pues entonces ya puedes ir estableciendo cómo se va formalizando los decretos de manera consciente. Aquí va a tener mucho que ver la forma, el modo en que tú vas a aprender precisamente a hablar, a pensar y a sentir. Son muchos elementos los que se involucran a través del decreto. Ahorita te vas a dar cuenta que en muchas situaciones dogmáticas los decretos no tienen ningún tipo de validez. Pero ¿qué crees? En esta maravillosa era de Acuario, la palabra decreto es fundamental, es un elemento donde tú no puedes quedar atrás, no puedes establecer un estado de indiferencia, ya no. ¿Por qué? Porque precisamente nuestras nuevas generaciones han aprendido que a través de los decretos podemos cambiar vidas, podemos cambiar emociones, podemos cambiar circunstancias y podemos generar milagros. Asimismo, pues la palabra decreto tiene varios elementos que tienen que ir conjugándose uno con otro para que pueda desarrollarse como tal. Como por ejemplo, vamos a ir desarrollando los elementos que necesita establecer un decreto. Vamos a empezar con el escribir los deseos. Oye, ¿tú te acuerdas cuando estabas pequeñito y en algunos hogares o en muchos hogares llegaban los Reyes Magos, llegaban tal vez Santa Claus o tal vez el Niño Jesús? ¿Qué hacías tú para que llegara ese regalo preciado? Una cartita. Pues aquí también nosotros tenemos que aprender a hacer la famosa cartita de los deseos. ¿Y esto para qué? Para que nosotros empecemos a trabajar nuestra mentalidad a través de los sueños. ¿Qué te decía papá y mamá? Si los sueñas, puede ser que sí te traigan ese regalo. Si tú deseas ese maravilloso regalo, es muy probable que los Reyes Magos te escuchen y te traigan eso que tú tanto quieres. Por lo tanto, así como papá o como mamá te dieron esa creencia maravillosa de trabajar a través de una carta, ¿qué crees? Que también aquí en este maravilloso tema de los decretos también podemos hacer cartas de los deseos, carta de los decretos. Entonces, pues para esto es precisamente estos elementos que voy a mencionar porque forman parte de un entrenamiento diario, de un entrenamiento constante y de un entrenamiento consciente. Eso es sumamente importante. Tener un entrenamiento diario, tener un entrenamiento consciente nos va a dar como resultado, pues, ¿qué crees? Que esos deseos y esos sueños se vuelvan realidad. Entonces, pues, ¿cómo vas a escribir esa cartita de los deseos y cómo es que vas a llevar a cabo precisamente la estructura de esa carta? Número 1, lo primero que vas a realizar para generar esa carta es una mentalización. Si no trabajamos a nivel mental, déjame decirte que eso no va a funcionar.
todo este tema, este maravilloso tema tiene mucho que ver con la mente y con nuestra boca. Nuestra palabra tiene muchísimo poder para estos elementos. Por lo tanto, nuestro principio de mentalismo es el que nos va a ayudar precisamente a establecer esos maravillosos deseos. Posteriormente, si tú no quisieras nada, si tú no quisieras soñar, desear, querer algo que tú necesitaras, pues entonces no existe la emoción o el sentimiento. ¿Y esto dónde está abocado? Pues en el corazón. Entonces muchas veces papá y mamá cuando estábamos chiquitos decían, pídelo con el corazón, pídelo con el corazón. Y ese corazón es precisamente los elementos que tú necesitas emocionalmente hablando para que puedas hacer una conexión directa con tu mente y con ¿qué? Con tu corazón. Más adelante te vas a dar cuenta que esto tiene muchísima relevancia ya con cuestiones metafísicas. Por lo tanto, es muy, muy importante que establezcas primeramente tu mente y tu corazón. ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? Algo que verdaderamente necesites, algo que verdaderamente tú desees. A lo mejor puede ser una casa, un auto, salud. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Pide y se te dará. Ahí vamos a empezar precisamente a establecer un elemento, una conexión directa con nuestra mente y con nuestro corazón. Posteriormente, algo muy importante para el decreto es darlo por hecho, es decir, haz de cuenta que ya tienes tu casa, haz de cuenta que ya tienes tu carro, haz de cuenta que estás en perfecta salud, haz de cuenta que tú ya tienes eso que tanto pediste, que tanto soñaste. Si nosotros establecemos un pensamiento de, pues, a ver si me compro mi casa, a ver si me puedo comprar mi carro, definitivamente esto, pues la mente lo va a registrar como algo nulo, algo que no existe, porque ya no le pusiste ni corazón, ni mentalismo, ni siquiera la intención. Entonces, da por hecho que eso que tú estás pidiendo, que eso que tú estás escribiendo, ya se te dio, ¿ok? Bueno, un elemento también, pero súper importante, 2 elementos importantes a continuación son los que nos faltan para que nosotros podamos escribirlo y desearlo. Escribirlo en presente. Oye, fíjate que este elemento de hablar en presente a veces cuesta trabajo porque estamos muy acostumbrados a través de nuestras creencias a hablar en futuro o en pasado. Pero la palabra presente, el aquí y el ahora, cuesta mucho trabajo establecerlo aquí principalmente. Entonces, primeramente, todo lo que vayas a escribir es en presente. Quiero, puedo, necesito. Busca los verbos adecuados para que puedas establecer la conexión mente-corazón con tu deseo. Quiero comprar mi casa. ¿Cómo lo establecerías en un decreto? Yo ya tengo mi casa, gracias Padre. Es colocar la oración de tal manera que ya esté dado por hecho, pero en el mismo tiempo como si ya existiera, aunque no exista. Eso va a generar una magia universal, una magia que no puedes tocar, pero que sí puede generarse un vínculo en conexión con nuestro propio universo. Entonces yo te pido que por favor vayas aquí mentalizando y ahí en tu cuaderno, tú lo puedas ir ensayando. Eso es importantísimo. Ensayar los decretos es como parte de tu primer entrenamiento. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Realmente lo necesito? Prácticamente las cuestiones de los decretos nos aboca a los elementos del mundo material. Está bien, es correcto. Recuerden que vamos a tener el libre albedrío en este momento de decretar lo que más querramos. Desde un elemento material hasta un elemento emocional, hasta los elementos de salud o los elementos que a lo mejor ni tú ni yo pudiéramos entender. Por ello,
es importante que tú puedas establecer exactamente tus prioridades. ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Necesitas dinero? ¿Quieres dinero? Gracias, Padre, porque el día de hoy me han pagado. Gracias, universo, gracias, Dios, porque el día de hoy me han pagado. Y esto está dado por hecho, y entonces, ¿qué crees que va a ser el universo y qué crees que va a ser nuestro Padre Celestial? Bueno, pues si ya le pagaron, pues vamos a hacer magia, y precisamente vamos a pagarle y vamos a mover todo lo que sea necesario para que ese dinero llegue a las manos de esa persona. Se escucha fácil, se piensa fácil, pero cuando nos ponemos a practicar es cuando vienen las complicaciones, porque nuestra mente no está acostumbrada precisamente a establecer elementos presentes. ¿Qué sucede con la salud? La salud es un elemento en donde muchos establecemos como primer decreto negativo. Y eso es sumamente importante, porque al final de todo esto vas a tener una situación relevante. Pide y se te dará. Y cuando pides y se te dé la salud, entonces decimos gracias. Pero ¿qué pasa cuando me estoy sintiendo mal? Lo primero que digo es, estoy enfermo, me siento mal. No, lo primero que tengo que decir es, Padre, gracias por mi salud. En este momento mi cuerpo está completamente sano y no acepto esta enfermedad. Y entonces el cerebro va a tener un choque con todos tus elementos en tu cuerpo físico y va a decir, a ver, si hay una situación discordante física, pero mentalmente este ser humano está preparado para no aceptarlo. Entonces al virus, a las bacterias y a la enfermedad no le queda de otra que salir del cuerpo y no engañarte y regresarte tu plena salud. Sí, se escucha fácil, pero si tienes que practicarlo. Y a lo mejor también puedes decir, Alita, se escucha, la verdad, como que muy loco el que tú a través de la mente puedas decretarte salud y puedas aliviarte. Pues yo nada más te pido algo, inténtalo. Trabaja tu salud a través de la energía dentro de esa carta de los deseos y te darás cuenta que sí es posible. Bueno, pues ya pusiste mente, ya pusiste corazón, ya diste por hecho lo que se te está dando, ya lo escribiste en presente, y ahora lo más importante, gratitud. Oye, ¿tú eres una persona que genera gratitud? ¿Cómo generas gratitud? Platícame, escríbeme ahí en tus comentarios cómo es que tú generas la gratitud en tu vida. Muchas veces el ser humano da las gracias hasta que se cumplió la situación. Pues déjame decirte que en esta parte de los decretos las gracias van al principio. Y entonces si tú dices gracias Padre, gracias Dios, gracias Universo, a quien tú quieras invocar en ese momento, a través de la gratitud, entonces desde ese instante estás haciendo una conexión única, divina, con Dios, con el universo, con tu deidad, para que se cumpla lo que tú estás solicitando. Así que hay que practicar la gratitud por todo y para todo. Visualizar tu deseo frecuentemente. Oye, ¿qué deseas? Hablemos de una casa. Pues yo quiero comprar mi casa. Gracias Padre porque ya compré mi casa. Tú ya me la has dado y está hermosa, tiene 2 pisos, tiene un cuarto de servicio, tiene una cochera para 3 autos, y pues estos elementos ayudan muchísimo a que esto vaya generándose en concreto, que vaya solidificando el sueño. Ya no se va a convertir en sueño, sino ya se va a convertir en ¿qué? En una realidad. Así que hay que visualizarlo. Dice por ahí una carta, dice por ahí una pequeña carta. Visualízalo y no permitas que la negatividad bloquee ese maravilloso sueño que tú estás pidiendo. Entonces, por favor, hay que aprender a visualizar para tener nuestros elementos de que solicitamos a Dios o nuestro universo.
Decretar en positivo. Aquí viene otro punto importante. Oye, pide y se te dará. Tu boca es el decreto fundamental para que puedas establecer la conexión que tú necesitas. ¿Esto qué significa? Ah, pues bien sencillo. Significa que si tú dices no puedo, no tengo, es que tal vez, es que no lo merezco, es que a mí no se me dan esas cosas, y empiezas a sabotear tu mente, o mejor dicho, tu mente te empieza a sabotear tu propio decreto, pues déjame decirte que lo único que va a suceder es que no ocurre nada, y que por el contrario, se te generen elementos completamente negativos. Supongamos que solamente en tu cartera hay un billete de a 20 pesos. Y entonces llega tu hijo y te dice, mamá, necesito dinero, necesito comprar unas cosas y necesito comprarlas en este momento para llevarlas mañana a la escuela. Y entonces solamente tienes 20 pesos. ¿Qué harías con esos 20 pesos? ¿Qué le podrías decir a tu hijo con solo 20 pesos en la cartera? ¿No tengo dinero? ¿Qué harías? Quiero que utilices tu creatividad y tu mentalismo. Eso es fundamental en estos elementos en donde la vida nos pone a prueba y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿De qué manera saco adelante esta situación? Eso es algo que vamos a aprender en esta noche, en esta instrucción. Así que no voy a contestar cómo se debería de contestar en ese momento. Vamos a continuar. El querer, el poder es un estado de merecimiento que todos tenemos por derecho divino. La divinidad no nos quiere pobres. La divinidad no nos quiere carentes. La divinidad nos regala un mar de posibilidades. La divinidad y el universo nos da elementos universales maravillosos para poder ser opulentes. ¿Qué sucede? Que muchas veces son las circunstancias de vida lo que nos hace tener a lo mejor carencias o decadencia. Eso es importante. Pero también el elemento de la pobreza es un elemento que tenemos aquí. Yo te pregunto, y esto va encaminado precisamente a los elementos de prosperidad. Casi la mayoría de las personas desean y decretan prosperidad económica, porque a todos nos gusta el dinero y a todos a veces necesitamos el dinero. Ok, está súper bien que necesitemos dinero, pero ahora yo te pregunto algo. Si tuvieras todo el dinero del mundo y no tuvieras amor, no tuvieras una familia, no tuvieras armonía, no tuvieras felicidad en tu vida, ¿qué preferirías? ¿No tener dinero y tener una familia, armonía, felicidad? ¿O preferirías seguir teniendo dinero? Esta es una reflexión que muchas personas se hacen y muchas contestan, no, pues prefiero 1000 veces no tener dinero, pero tener armonía, tener felicidad, tener paz, tener tranquilidad. El dinero llega por añadidura, pero muchas otras sí han contestado no, pues yo prefiero dinero porque lo demás lo puedo comprar con el dinero. Pues déjame decirte que el amor no se compra con el dinero, la bondad no se compra con el dinero, la felicidad se vislumbra que es una felicidad positiva, pero en realidad es una felicidad falsa cuando se compra a través del dinero. Entonces, son elementos que tú tienes que mentalizarte y estar en el círculo del merecer. Sí, necesitas dinero, quieres dinero, pero también tomar en cuenta que si ya tienes dinero, si ya tienes estos elementos de prosperidad que tú estás solicitando, también hay que tener que bondad, humildad, compasión hacia los demás. Y así como tengo que hacer, regalar, dar. No importa que tengamos 20 pesos. Yo te voy a decir algo bien importante. Cuando tengas menos de 20 pesos en tu cartera, en tu bolsa,
y llegue alguien y te pida dinero, dáselo. Bendice esa prosperidad en decreto. Dios bendice y multiplica esta moneda, este billete que yo le doy a esta persona y se me regresa inmediatamente. Y yo sé lo que te digo, porque la prosperidad a través del decreto se millonifica y siempre se genera una prosperidad ilimitada de toda cosa buena y una prosperidad ilimitada a través precisamente del dinero. Así que ponlo en práctica, yo sé lo que te digo y de verdad créeme que tu vida va a generar milagros a por mayor. Vamos a hablar de la palabra no. Bueno, esta palabra no está muy instaurada en los elementos de no aceptación a las cosas negativas. Pero también déjame decirte algo súper importante. En la programación neurolingüística o en la psicología, la palabra no está denotada como un sí. Es decir, si yo te digo no tengo, ¿tú qué entenderías? Sí tengo. Casi por lo regular, se genera una psicología inversa. Por lo tanto, se pide o se solicita al estudiante, al practicante de programación neurolingüística, que evite precisamente la palabra no y empiece a generar una comunicación asertiva de una manera totalmente acreditada a través del sí puedo, sí quiero, sí merezco, sí lo logro, y entonces la mente lo está asimilando correctamente. ¿Por qué? Sí quiero. Si tú le quitas el sí, entonces se queda nada más el verbo. Entonces quiero, puedo, logro. Entonces automáticamente el decreto funciona perfectamente a través del mentalismo. Pero como todo en esta vida, siempre existe un elemento que nos hace mover todo este tipo de conocimiento. La metafísica habla de que sí podemos utilizar la palabra no. Más adelante lo vamos a interiorizar un poquito más. Bueno, colocar la intención. Vamos a colocarle la intención y más adelante también vas a establecer en qué principios universales o de qué principios universales estoy hablando para que puedas establecer un decreto bien hecho, sólido y que se logre, que sí se cumpla, ¿ok? Poner intención. ¿Qué es poner intención? Muchas veces dicen, con la intención es más que suficiente. Pues esta intención es la iniciativa que tienes tú por querer algo, por necesitar algo. Pero esta intención también está muy relacionada en las cuestiones más espirituales con la palabra fe. Por lo tanto, la intención es el sentimiento, la emoción, el corazón que le vas a poner tú a ese decreto. ¿Cómo le pondrías emoción a ese decreto? No es que te pongas a bailar, a brincotear en el momento de estar decretando, no. Pero sí es súper importante que en el momento que estés decretando lo pidas con muchísimo corazón, con muchísima fe, con muchísima bondad y por ende esto va a obtener un resultado más favorable, vas a tener un resultado positivo y sobre todo vas a aprenderte a generar milagros tú solito. Dejar y confiar. Híjole, esto de dejar y confiar es, creo que a muchas personas les cuesta muchísimo trabajo aprender a dejar y a confiar. ¿Por qué? Porque queremos que se resuelva todo de una buena forma, de una manera bonita y rápidamente. Y pues esto a veces en las cuestiones de decretos lleva su tiempo y todo lleva su momento. Y entonces es cuando de repente aparecen los guías espirituales y te dicen, por favor, fluye, aprende a fluir, aprende a respirar, aprende a enfocarte. Y tú te quedas así como que, ¿qué significa fluir? ¿Qué significa enfocarse? ¿De qué manera puedo establecer este elemento? Pues a través de la fe. Dicen que la esperanza muere al último. ¿Por qué? Mientras exista la fe,
la esperanza no tiene por qué morir. Y esto es muy cierto, porque por eso precisamente el dejar y el confiar es permitir dejar la situación en las manos de ¿quién? Pues en las manos de nuestro Padre Dios, o en las manos del universo, o en las manos de la divinidad. Colocan el nombre que tú quieras. Lo único que estoy buscando es que aprendas a trabajar en los conceptos que estamos necesitando en este momento. Fluir, dejar, intención, corazón, mente. Esos elementos van a ser precisamente los que van a abocar tus elementos necesarios para formalizar un decreto. Bueno, pues ya hablamos precisamente de lo que es estos elementos que necesita el decreto. Pero ahora yo te pregunto algo. ¿Tú consideras que la ansiedad forme parte de los elementos de un decreto? Déjame platicarte un poquito. Cuando estamos en un estado emocional carente, es decir, cuando necesitamos dinero, cuando necesitamos que se resuelvan situaciones, cuando necesitamos que se resuelva alguna situación material, económica, de salud, empezamos a sentirnos ansiosos. ¿Y sabes por qué? Porque queremos que se resuelva todo rapidísimo. Y entonces nuestro cuerpo empieza a tener ansiedad, empezamos a sentirnos mal. Y es cuando decimos, estoy preocupado o preocupada. Y pues déjame decirte que el elemento de la ansiedad no es compatible con los decretos. ¿Y sabes por qué? Porque en el momento justo que tú sientes el estado de ansiedad con el decreto de decir, es que sí lo estoy decretando, pero en la boca del estómago yo estoy sintiendo que a lo mejor no se da, o que a lo mejor no se me va a cumplir mi deseo, olvídalo. Mejor ni lo decretes, porque ya tu misma intención, tu mismo elemento emocional y tu mismo elemento físico ya le dio a tu decreto toda la baja vibración que no necesitamos para ese decreto. Por lo tanto, la ansiedad es la madre de las personas o de los decretos negativos. Y esto, pues, es muy importante que lo medites, que lo interiorices para que te des cuenta cómo es que estás hablando, cómo es que estás pidiendo. En muchas ocasiones se han acercado conmigo y desde el primer instante, desde el primer momento, detecto inmediatamente que esa persona está ansiosa. Y en ese momento le digo, considero que necesitas recobrar tu paz, recobrar tu tranquilidad. Y entonces empieza la persona, sí, Alita, pero es que yo necesito dinero, pero es que yo necesito resolver esta situación. Y esa manera de expresarse, esa manera de tratar de resolver, déjame decirte que no es la correcta. Más adelante vas a entender esto que te estoy comentando, porque es un elemento de enfoque y es un elemento del principio de generación. Hablemos bíblicamente y pues bueno, yo quiero pedirte por favor que si te está gustando el tema me lo hagas saber en tus comentarios como siempre, agradeciendo infinitamente a todas y cada una de las personas que se conectan en este momento, en este instante, desde la comodidad de sus hogares, desde ese rinconcito maravilloso a través de la unidad y del amor de tu familia. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en esta instrucción maravillosa. Si tienes dudas, por favor, escríbelas y ya a la brevedad yo voy contestando en el transcurso de nuestra instrucción. Hablemos de los elementos bíblicos. ¡Wow! Esos elementos bíblicos a veces como que tienden mucho a ser muy quisquillosos y tienden mucho a ser criticados. Entonces yo te quiero pedir, por favor, que lo escuches de una manera muy neutra, muy objetiva y que lo veas desde un punto de vista únicamente. Si se hace o no se hace, o se aplican ese tipo de situaciones, no las vamos a criticar ni las vamos a juzgar, sino que simplemente las vamos a dejar pasar. ¿De acuerdo? Bueno, pues bíblicamente
Dice así. Hay dos palabras importantes a través de las cuestiones bíblicas o de las cuestiones dogmáticas, en donde entra lo que es la palabra decretar y la palabra declarar o la palabra decretar, que son para las cuestiones bíblicas dos palabras totalmente distintas. Bueno, dice así: Dios tiene el poder de sanar, de liberar y de restaurar. Ok, estas son afirmaciones que divinas. Por tanto, esto para nosotros en este momento sería ¿qué? ¿Un decreto o una declaración? Pónganse listos porque voy a estar preguntando y necesito que pongas en práctica tus conocimientos. Cuando alcanza su misericordia divina y cuando se reconoce la grandeza de la divinidad, Dios atiende las súplicas, el clamor, el ruego y el pedido, recordando que Dios contesta todo conforme a su voluntad. Entonces ahora yo te pregunto, si Dios sana, si Dios es el que tiene el poder para libertar, para restaurar, para sanar, ¿por qué no nos contesta cuando nosotros lo estamos necesitando? Esa es la pregunta de los 64,000 para muchos seres humanos. Es que yo se lo pedí, yo no he perdido la fe en él, no quiero perder la fe. Porque déjenme decirles que estos elementos dogmáticos es precisamente una lucha de poder entre tu mente y tu corazón. Es una lucha de poder entre tu fe y tu corazón. Y es una lucha de poder entre tu ser interior y la misma vida. ¿Por qué? Porque no has aprendido a vivir bajo los elementos de los principios universales. Ojalá de verdad que todos tuviéramos este conocimiento, porque a través de los principios universales podemos encontrar las respuestas de lo que nos pasa, de la manera en la que la vida nos ha llevado y las respuestas del por qué ahora estamos aquí. Es muy importante tener conocimiento de todos estos elementos porque son elementos que van a trascender en tu vida y en tus próximas generaciones, es decir, en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos y en tus tataranietos. Dice así: la voluntad de Dios, Dios Padre, por Dios que se haga tu voluntad. Esto tiene mucho que ver con el dejar y el confiar. Muchas veces a mí me han escuchado decir: deja todo en manos de Dios. Permite que Dios tome las riendas de tu vida y tome las riendas de esta situación. Y entonces las personas se acercan y me dicen: no, Alita, es que yo no puedo hacer eso. Es que Dios tarda mucho en contestarme. ¿Y sabes por qué? Porque estás en un estado de ansiedad y porque no estás confiando. Realmente no tienes fe. Aunque digas creer o aunque digas tener fe, realmente no estás confiando. Porque tienes que aprender precisamente a soltar esa situación para que Dios Padre trabaje las circunstancias. Y si en algún momento esto no se está resolviendo a tu favor, entonces se va a generar una lección aprendida de la cual tú vas a obtener sabiduría. Y por tanto, tú vas a generar un elemento mágico en donde tú vas a entender que los tiempos de Dios son perfectos. Solamente es algo bien fácil: dejar hacer y dejar pasar, fluir, confiar en que la voluntad de Dios manifieste precisamente ¿qué? Lo que dije hace un momento: la misericordia divina. Nosotros no podríamos generar milagros sin la misericordia divina. ¿Y qué es misericordia? Piedad, amor y compasión unidas para poder cumplir la expectativa de ese ser, de esa persona. ¿Ok? Entonces, pues bueno.
Dice así: Dios contesta aquellas oraciones que los creyentes con temor reverente, escuchen bien, temor reverente y sabiduría pueden solicitar, pero Dios no contesta caprichos humanos. ¿Qué tal? Como que es así como que, ¡ay! Un jalón de orejas a veces necesitamos, porque a veces esos berrinches o esos caprichos humanos es cuando precisamente nos establecemos en decir, es que yo quiero un hijo, es que yo quiero una pareja, es que yo quiero un novio. Y te das cuenta que no se te están cumpliendo las cosas. ¿Por qué? Porque estás entrando en un estado de capricho o estás entrando en un estado de berrinche. Porque nada más estás pensando en tu expectativa, en tu necesidad, y no te pones a pensar y no nos ponemos a pensar en por qué estoy en este momento sin un hijo, por qué estoy en este momento sin una pareja, o por qué estoy en este momento sin un peso en mi monedero. Esos son elementos en donde Padre Dios nos da esa lección. No porque nos quiera ver sufrir. Dios Padre no da ese tipo de lección. Son las circunstancias de vida lo que nos lleva precisamente a estos elementos. Pongan eso bien en claro. Dios Padre no nos quiere, no le gusta vernos sufrir. A Dios Padre no nos castiga. Dios Padre o la divinidad no nos quiere pobres ni decadentes ni en un estado de carencia económica, pero sí nos quiere que aprendamos a dejar fluir y que aprendamos a que nosotros trabajemos bajo su voluntad. Esos son elementos bíblicos. Entonces tenemos que aprender a ver más allá de los elementos, ver más allá de esas líneas. Vamos con las dos palabras precisamente que en la Biblia pues instaura como decreto y como declaración. Fíjate bien, la palabra declarar en los estados bíblicos es así: se puede dar a conocer al Dios que la Biblia habla, pero no podemos hacer declaraciones personales fuera de ella como doctrina personal o bíblica. Te recuerdo que estos conceptos quiero que los escuches de una manera objetiva y neutra. No estoy criticando, no estoy juzgando las instituciones dogmáticas, porque cada dogma va a tener sus elementos y su rigidez y sus reglamentos para poder generar esto. Solamente quiero hacértelo saber para que te des cuenta qué diferencias hay. Bueno, estos ejemplos se pueden ver en lo siguiente. La Biblia dice, Dios dice en su palabra. Esto funciona como una declaración. Cuando yo te digo, Dios Padre dice, pide y se te dará, es una declaración. Y ahí aquí donde nosotros precisamente empezamos a distorsionar un poquito en las cuestiones bíblicas o en las cuestiones dogmáticas, porque de repente solamente decimos, pide y se te dará, pero no anteponemos o no lo mencionamos antes. Entonces, una forma correcta es decir, Dios dice, pide y se te dará. Dios dice, el Señor es mi pastor y nada te faltará. O en la Biblia se dice, el Señor es mi pastor y nada te faltará. Es siempre anteponer la palabra en la Biblia o Dios. Eso es un elemento de declaración para las cuestiones bíblicas. Asimismo, el declarar de forma personal es completamente incorrecto para las instituciones dogmáticas. Sí, lo acabas de escuchar bien. Porque si yo digo, declaro que Dios me libera de mis deudas, es erróneo. Yo declaro que mi día será tranquilo, es erróneo. Porque precisamente di el concepto de esto al inicio. Se puede dar a conocer al Dios que la Biblia habla, pero no podemos hacer declaraciones de manera personal fuera de ella.
Por ello, precisamente, las cuestiones bíblicas no reconocen los elementos de decretos y mucho menos en forma de declaración personal. El yo no existe en esos elementos y por el contrario, si estuviéramos en este momento hablando de un tema bíblico específicamente y yo estoy hablando de esa manera, caería completamente en un error. El decreto. Bueno, pues el decreto se reconoce como no se reconoce como tal, porque es una palabra que solamente se reconoce en un solo escrito. ¿Y sabes cuál es? Los mandamientos. Y en ese escrito es donde solamente se está reconociendo a los decretos. ¿Alguien sabe qué son los mandamientos? ¿Alguna vez te aprendiste qué son los mandamientos? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y se nos quedó tan grabado que a veces ni respetamos a papá, ni vamos a ver a papá, ni amamos a papá, ni perdonamos a papá, porque siempre estamos en un estado de juicio y de crítica con los padres. Pues eso precisamente forma como parte de un decreto bíblico, pero solamente en esos enunciados, no en otros más. Y tal vez, más adelante en sus elementos de crónica, en sus elementos de evangelios, pueden encontrar o podemos encontrar elementos que están escritos tal vez como decretos. El detalle es que nosotros podemos decir que sí están escritos como decretos, pero ¿qué crees? Que las instituciones dogmáticas no lo reconocen como tal. Solamente existe la palabra declaración a través y anteponiendo la palabra la Biblia o Dios. Solamente, porque de ahí en fuera, entonces no generamos los elementos de los decretos. Por ello, muchos elementos de milagros, pues tardan un poquitito más, porque no está reconocido y lo que hacen las instituciones dogmáticas es abocarse ¿a qué? A las oraciones, pero no oraciones cortas, concretas y directas, sino que son unas oraciones enormes, unas oraciones larguísimas y a veces pues Dios Padre te agradece que se hagan o Dios o la divinidad agradece que las estén realizando. El detalle es que está esperando que le digas realmente qué necesitas y tú generas una oración pero tan grande que no, Dios te está esperando, bueno, ¿y a qué hora me vas a decir lo que tú necesitas? Sé, te entiendo y respeto y amo y agradezco que me estés orando, pero ¿qué necesitas? ¿Sí entendemos? Hay que aprender a ser prácticos y hay que aprender a tener una mentalidad muy, muy rápida en ese tipo de elementos. Por eso, este tipo de enseñanza, este tipo de instrucción, ¿qué crees? Que miren, trabajamos, pero sí, casi a la velocidad de la luz. Necesitamos luz para una persona y empezamos a generar un decreto y se genera la luz porque se genera la luz. Se genera un milagro porque se genera un milagro. Porque no es una persona solamente la que lo está diciendo, sino somos muchos los que lo estamos dictando, decretando y que estamos dando por hecho que esa persona ya sanó, que esa situación ya se resolvió y que esa situación salió avante. Entonces, esto lamentablemente pues en las cuestiones dogmáticas no está reconocido. Pero pues vamos a continuar para que podamos ir saboreando muchísimo más este tema de los decretos. ¿Te está gustando? Yo sé que sí, porque te tengo súper atento, pero yo quiero que se manifiesten esos corazones ahí dentro de la pantalla para que todas las personas que observen este tema maravilloso se den cuenta que es un tema muy interesante, que se den cuenta que son elementos que se necesitan en la vida diaria y que son elementos que todos deberíamos de tener aquí presentes, practicarlos y llevarlos a la realidad. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, me fascina, porque pues ustedes saben perfectamente que yo soy de esa naturaleza, la programación neurolingüística. ¿Y qué pasa con la programación neurolingüística? Bueno, la programación neurolingüística es verdaderamente mágica, porque a través de la programación neurolingüística se genera un lenguaje en pensamiento positivo a través del decreto. Y esto lleva a lo siguiente. Decretar en la programación neurolingüística permite
independientemente de tu condición mental, movilizarte al desarrollar, descubrir y redescubrir tus propios recursos que te ayudan a definir el proceso de consecución de los mismos en forma consciente, ordenada y programada por ti. ¿Esto qué significa en palabras sencillas? Tus creencias, tus bloqueos, todos esos elementos en los que has vivido durante estos años, ¿qué crees? Que los podemos borrar y podemos hacer una reprogramación en donde tú vas a poder decir, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que aquí está el error. Durante mucho tiempo, mi creencia fue que las cosas las tenía que hacer de este modo. Pero tu propia autonomía, tu propia autenticidad y tu propia autosuficiencia hace que tu mente empiece a trabajar de manera distinta. Y es cuando todos nos ven como bichos raros, porque es en el momento exacto donde dicen, ay, pero ¿por qué hablas así? Antes hablabas de manera diferente, antes eres una persona muy negativa, ahora hablas de puras cosas positivas, ¿que no te aburres de hablar de puras cosas positivas? Pues no, señores, porque a través de las cosas positivas y del pensamiento o del lenguaje del pensamiento positivo, ¿qué crees? Que generamos una comunicación asertiva con nuestra propia mente y con nuestro propio corazón. Esto sin tocar absolutamente ni un solo punto, pero nada de cuestiones de enseñanza espiritual. La programación neurolingüística en muchas ocasiones está más elevada que la psicología. Sí, escuchaste bien. No demerito el trabajo psicológico, pero la programación neurolingüística tiene herramientas y tiene técnicas que hacen una reprogramación completa del ser humano. El detalle que tiene la programación neurolingüística en estos estados de pensamiento positivo es, como lo mismo que sucede en la psicología, hay que reforzar y no dejarse. En el momento que uno ya se siente bien, en el momento que ya están cambiando las cosas, ya no vuelvo, ya no regreso. Hay que reforzar la mente, hay que estarla constantemente entrenando, educando. ¿Para qué? Para que va a llegar un momento en la vida en que se camine solito y volemos, porque ya tenemos las herramientas necesarias. Y aún así tendrás que regresar y retornar para hacer un reforzamiento y decir, necesito ubicación, necesito nuevamente esta ubicación mental, esta ubicación de pensamiento, de lenguaje positivo. ¿De acuerdo? ¿Qué te parece? Así que si tienes oportunidad de establecer un curso, de tener conocimientos, de estar en talleres de programación neurolingüística, ni lo pienses, de verdad, ni lo pienses, entra, porque el día que tomes un taller o un diplomado o un curso de programación neurolingüística, te lo prometo, tu vida va a dar un giro impresionante. Vamos a continuar. Bueno, pues ya concluyendo los elementos de la programación neurolingüística, nos queda solamente rescatar los elementos de los decretos de la enseñanza espiritual. ¿Y por qué hasta el final dejé los elementos de la enseñanza espiritual? Porque no podemos hablar de la enseñanza espiritual sin saber de dónde nace realmente el decreto y por qué se genera el decreto y cómo es que es reconocido el decreto para las demás personas, bueno, o para las demás corrientes. ¿Cómo es que se trabaja los decretos en los principios o en los elementos de enseñanza espiritual? Pues a través de los principios universales. A ver, dime, por favor, quiero que me digas qué principios universales están involucrados con los decretos. Pues número 1, mentalismo. ¿Te acuerdas que lo primero que dije fue mente? Bueno, pues aquí está otra vez relacionado el mentalismo con ese decreto. Sí quiero, sí puedo, lo estoy logrando. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Una novia? ¿Qué necesitas? ¿Un novio? ¿Qué buscas? ¿Cuáles son tus necesidades? He ahí donde nace precisamente el decreto, a través del mentalismo. Siguiente principio para los decretos, la vibración. Alita, me siento un poco mal de salud.
oye, pues vamos a hacer un decreto para elevar tu salud. Pero es que me siento muy mal, tu vibración está baja. Es que de verdad estoy enfermo, ya entendí que ya tienes una apariencia, ahora hay que quitarla. Ayúdame a quitarla. ¿Cómo? Con tu vibración. Si tu cuerpo físico lo está sintiendo, tu mente no. Tu mente no lo debe de sentir. Entonces, esa vibración va a tener muchísimo que ver con el decreto. Y esa vibración, por ende, la tienes que practicar, pero constantemente. ¿Cómo puedes elevar tu vibración? Pues con una musicoterapia, con una meditación, con un mantra, con códigos sagrados, con aromaterapia, con musicoterapia, ya lo mencioné. Hay muchos elementos para elevar la vibración. Lo importante es que tú no dejes que esa vibración se baje. ¿Sabes por qué? Porque el siguiente principio es el que a veces hace perder toda la situación. El principio de polaridad. El principio de polaridad, acuérdate que es positivo y negativo. Entonces, si tú ya te sientes mal físicamente y llegas con ese sentir a una polaridad negativa, entonces, ¿qué tienes que hacer para irte del otro lado a una polaridad positiva? Pues exactamente que la vibración. Si tu vibración está alta, y esto te lo voy a decir por lo siguiente. Muchas personas con las que convivo en las cuestiones laborales, en las cuestiones personales, cuando las he encontrado que están ahí medias apachurradas porque viene o una gripita o algo, me dicen, no me saludes. No me saludes porque te voy a contagiar. Tú salúdame, tú no me vas a contagiar. Tú no estás enferma, tú necesitas un abrazo, tú necesitas llorar. O sea, en ese momento yo le estoy decretando que no está enferma. Le estoy decretando que lo único que necesita es resolver una situación emocional. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Ven, te quiero regalar un abrazo, quiero apapacharte, porque lo que necesitas es amor, es luz, entonces te quiero regalar amor. Y entonces la persona te dice, ay, qué lindo, de verdad necesitaba tanto ese abrazo. Y quién sabe cómo, y mágicamente de repente regresan y me dicen, Alita, ¿qué crees? Que mira, ya me descongestioné. Entonces, ¿qué necesitaba el cuerpo? Amor. Tenemos que aprender a distinguir y tenemos que aprender a interpretar las señales que nuestro cuerpo nos da para que podamos entender cómo decretar y cómo mentalizarnos que no nos va a suceder a nosotros, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos elementos negativos? Elementos que por X o por Y terceras personas le quitan situaciones personales a personas muy allegadas y te dicen, ay, es que fíjate que me acaban de quitar esto, y tú en vez de a lo mejor de establecer un decreto positivo, lo primero que haces es a lo mejor juzgar, criticar, insultar, humillar. Pues en el nombre de mi Dios Padre, que los perdone. Gracias, Padre, estás con vida. Gracias, Padre, solamente fue lo material. Por favor, Padre, perdona a estas personas. No saben lo que hicieron, no saben el daño que han cometido. Gracias, Padre, porque estás aquí. Gracias, Padre, porque tienes tus elementos físicos perfectos y que no te hicieron daño. Y esto es decretar precisamente en positivo. Entonces la persona que le sucedió va a decir, pero no te estás dando cuenta que me quitaron. Sí, pero pues el celular se puede recuperar, el carro se puede recuperar, tu vida física no se puede recuperar porque no es tu momento de que te vayas. Vamos entendiendo, es importante que tú, teniendo herramientas, le decretes a la persona y le hagas saber que está en un error. Porque si no se lo dices tú, ¿quién se los va a decir? Pues solamente tú vas a poder generar precisamente a borrar ese error. Y esto es hablar en decreto metafísico. Si tú sabes perfectamente que la persona está hablando de una manera errónea y esa persona insiste a hablar en esa postura, entonces hazle saber. Te estás decretando carencia, te estás decretando negatividad, te estás decretando situaciones negativas. Y entonces la persona se puede quedar así como que pensando, analizando, y estoy seguro que lo vas a hacer reaccionar, ¿ok? ¿Qué otro principio? El principio de generación. ¿Te acuerdas que al principio te dije que todo tenía que ver con los elementos de la generación? Pues déjame decirte que sí.
¿Te acuerdas el elemento donde se te pide que confíes y que fluyas, que dejes y que fluyas? Es decir, dejar todo en la voluntad de ¿quién? De Dios. Y yo te comenté, porque tienes que aprender a enfocarte. ¿Y cómo es que te vas a aprender a enfocar? Pues bien sencillo, haciendo una conexión con tu yo interior, haciendo una conexión con tu Cristo interior y haciendo una conexión precisamente con tu corazón, que es tu fuente de vida, y que te muestre precisamente eso que tú necesitas resolver. Enfocarte, meditar, orar por ese elemento de que tú necesitas o por ese elemento material que tú necesitas. Solamente tienes 3 elementos: orar, meditar y enfocarte. No hay otra situación. Y en esos 3 elementos, cuando tú te concentras en esos 3, lo demás llega por añadidura. Te lo prometo, practícalo. A veces estamos muy angustiosos y muy necesitados porque se resuelve una situación. Pero si tú te enfocas en meditar, en orar y en precisamente dejar todo en manos de Dios y que fluyas precisamente con la energía, las cosas se dan porque se dan. Bueno, ahora bien, en la enseñanza espiritual, ¿de qué manera tenemos que decretar? ¿De qué manera tenemos que aprender los elementos de los decretos? Pues bien sencillo. Recuerda, aprender a trabajar a través de la gratitud es sumamente importante. Gracias Padre, gracias Dios, gracias Padre Celestial, gracias Universo, como tú le quieras colocar, anteceder precisamente ese decreto. Bueno, elementos divinos. ¿Y cuáles son los elementos divinos? Pues bien fácil. Dios, la presencia yo soy. Y la presencia yo soy en la metafísica es, es un elemento altamente milagroso, altamente mágico, altamente energético, altamente te lleva precisamente a generar milagros que a lo mejor para muchos podrían decir, es que no puedo creerlo que lo hayas generado. Pues sí, de verdad que sí. La presencia yo soy, que es precisamente Dios en nuestro corazón, es la que emana a través del decreto, la que emana a través de la luz y la energía. Hablar en presente, lo que comentamos en un principio. ¿Cómo tengo que decretar? Si necesito dinero, gracias Padre, gracias Madre, gracias Universo, por el dinero que me estás otorgando en este instante, de una manera perfecta y en armonía para todo el mundo. Y pues bueno, este elemento que acabo de decir ahorita en este decreto al final, en armonía para todo el mundo, falta un elemento más: bajo la gracia divina perfecta. A ver, ¿por qué bajo la gracia divina perfecta? Pues bien sencillo. Nosotros estamos bajo la mano ¿de quién? De nuestro Padre Dios, de nuestra divinidad o de nuestro universo. Bajo la gracia divina perfecta. No hay otra situación más perfecta que la divinidad. No hay otro elemento más perfecto que la divinidad. Por tanto, estamos cubriendo mi necesidad. ¿Con quién? Con la divinidad perfecta. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere perfectos, Dios nos quiere opulentes, Dios nos quiere sanos, Dios no nos quiere necesitados, ni carentes, ni decadentes. ¿De acuerdo? Bueno, en armonía para todo el mundo. ¿Por qué en armonía para todo el mundo? Y estos elementos de enseñanza espiritual van exclusivamente a las cuestiones metafísicas. ¿Por qué? Porque es el elemento donde nos da la exactitud que necesitamos para aprender a establecer una conexión mente, corazón y universo. Para mí no existe otra forma. Tal vez tú tengas otro conocimiento, pero en especial la que más me ha funcionado, la que más ha funcionado para muchos de mis conocidos es mente, corazón y universo. Y eso solamente a través de la oración científica de la metafísica lo podemos lograr. Dice la oración científica: en el nombre de la presencia yo soy lo que yo soy. Decreto salud perfecta, inmaculada, para ti y para mí, bajo la gracia divina perfecta y en armonía para todo el mundo.
Gracias, Padre, porque la salud ya la tengo en este instante. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Es una oración muy corta, donde no necesitamos precisamente lo que yo te comentaba, una cantidad de palabras, una cantidad de elementos, y con algo tan concreto y tan directo, Dios Padre nos dice, ¿quieres salud? Pues aquí está tu salud. ¿Necesitas dinero? Pues aquí está tu dinero. Dice una carta de mis ángeles, tú ten paciencia, no te preguntes el cómo, la prosperidad llega a ti. Dios Padre, a través del decreto y a través de la oración y a través de los elementos de la meditación, es como nos podemos enfocar. ¿Y por qué la meditación? Y me vas a decir, Alita, tú siempre hablas de la meditación y tú siempre hablas de los elementos, que la meditación y que la meditación y que la meditación, y tú siempre nos dices y que tenemos que meditar, y yo no tengo ni idea de cómo meditar, y yo no sé meditar y no sé qué se tiene que hacer con eso. Bueno, eso es un entrenamiento para la mente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si te estoy diciendo que te enfoques, necesito que te enfoques con qué, con tu mente y tu corazón. Y al enfocarte con tu mente y tu corazón, voy a enfocarme en mi Cristo interior o en mi ser interior o en mi yo interno, como lo dice el principio de generación. No importa quién lo diga, no importa cómo lo digas, pero de que necesitas una conexión con tu mente y tu corazón es inevitable. Y esto es lo que se genera a través de una meditación. Y esto es precisamente lo que tú tienes que generar en práctica para que te puedas soltar y puedas dejar todo en manos de la divinidad. Es cuando dejamos a la voluntad de Dios las situaciones, porque me estoy enfocando en esto y en esto. Solamente eso. ¿Cómo aprender a meditar? Bueno, ese es otro tema de otra instrucción, pero es importante que aprendas a trabajar bajo tu respiración, es importante que empieces a trabajar bajo tu concentración, es importante que empieces a trabajar la disciplina de al menos 5 minutos diarios, meditar en silencio o con una meditación guiada. En el canal de YouTube hay cantidad de meditaciones sencillas, muy cortas, que nos ayudan precisamente a establecer una conexión mente, corazón y universo, o mente, corazón y luz. Y esto nos ayuda, pero sí muchísimo, a enfocarnos en qué, en la divinidad, no en lo que necesito, no en el berrinche y no en el capricho. ¿Y entendimos? Aprender a desapegarnos de los elementos materiales o de los elementos de la ansiedad y de la preocupación es lo que hace precisamente la meditación. Aprender a soltar, aprender a desapegarnos y estar enfocados con mi yo interno, con mi mente, con mi corazón y una conexión en luz con el universo. ¿Qué te parece? Y pues bueno, de ahí la oración, pueden ser cualquier tipo de oraciones. Yo les acabo de decir la oración científica y hay una oración científica también para la salud, que es súper fácil y también casi se dice lo mismo. En el nombre de mi presencia yo soy, o de mi magna presencia yo soy, yo decreto salud perfecta en el órgano de los riñones de tal persona. Gracias, Padre, porque ya está sana esa persona. Amén, amén y amén. Algo concreto, algo directo. Y aquí vamos a establecer algo bien importante. Oye, Alita, ¿y cuántas veces tengo que decretar al día? Bueno, tenemos que aprender a escribir los decretos, lo que decía al principio. Escriban, aprendan a escribir, agarren un cuaderno donde ustedes puedan establecer las conexiones de la pluma aquí al cuaderno, pero a través de nuestra mente. Si no practicas escribiendo, pues si no tienes esa facilidad de decretar o ese don de la intuición para poder decretar, te va a costar más trabajo. Entonces, por favor, yo te pido que lo practiques escribiendo y esto va a ir soltando precisamente con mayor facilidad la forma y el modo de decretar. ¿Qué te parece? ¿Fácil? ¿Difícil? Súper fácil. De verdad, cualquier persona lo puede lograr, solamente es cuestión que te disciplines, que te ordenes y que le pongas muchísimo empeño, muchísima vibración, mucho corazón a estos elementos de los decretos, ¿de acuerdo? Así que pues yo te pido con muchísimo amor, con muchísima humildad, con muchísima bondad de tu corazón a mi corazón. Aquí tengo algo
que para mí en lo personal es como mi Biblia. Las personas que me conocen a nivel personal y que les han tocado estar en mis terapias holísticas, esto de verdad es mágico. ¿Cierto o falso? De verdad, créemelo. Hoy voy a pedir sabiduría a mi maestro Saint Germain. Es el libro de oro de mi maestro Saint Germain, maestro ascendido Saint Germain, que siempre que abro este hermoso libro, siempre hay una enseñanza plena, absoluta y perfecta para todos nosotros. ¿Me permiten? Hoy quiero regalarte a través de sus decretos esto precisamente, que los decretos generan precisamente milagros y generan una vida completamente distinta. Vamos a ver. Y esto es así como muchas veces te han enseñado que la Biblia se abre no ordenadamente, sino donde dicte tu corazón o donde dicte tu dedo. Eso te va a dejar un mensaje maravilloso. Y pues yo solicito en este momento sabiduría plena a través de este libro, reconociendo plenamente el amor y la sabiduría de mi maestro ascendido Saint Germain. Vamos a escuchar. Y pues donde se vayan tus ojos. Dice así: es de esta manera que la puerta de la limitación será sellada eternamente, y así como mi forma externa fue clavada a la cruz, asimismo tú, con tu conciencia ascendente, clavas y sellas la puerta de las limitaciones autocreadas y sientes y conoces tu dominio. Si estás vitalmente deseoso de hacer la ascensión, yo te pido que uses la siguiente afirmación a menudo: yo soy la ascensión de la luz. Esto permitirá que tu conciencia salga de la malla de la creación humana más rápidamente. Amén. Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre y gracias Maestro Saint Germain por este maravilloso y precioso párrafo que hoy nos regalas. Hoy estamos hablando precisamente de las cuestiones que nos limitan en las cuestiones de nuestros pensamientos. Hay que salir a través de nuestra presencia yo soy. Yo soy la ascensión en la luz. Y aprender a decretar a través de la luz es maravilloso. De verdad que a mí me encanta que las personas se acerquen a mí y siempre les digo, mi corazón contigo y mi luz cuando la necesites, porque a través de la luz se pueden generar decretos maravillosos y se pueden generar decretos fantásticos. Y pues bueno, para cerrar esta maravillosa clase que tuvimos, esta maravillosa instrucción que tuvimos en este día maravilloso, viernes de octubre, noche de octubre, vamos a cerrar con 3 cartas maravillosas que aquí ya tengo listas para todos ustedes. Por favor, déjame tus comentarios sobre esta instrucción. Son valiosísimos para mí, de verdad, porque después yo los publico en la página de enseñanza para que se den cuenta cómo es que los alumnos participan y cómo es que la disciplina y el orden llevan al éxito a esta maravillosa enseñanza espiritual. No soy yo. Recuerda que es la luz la que mueve todos estos elementos con esos hilos mágicos a través del universo y de la divinidad. Y pues bueno, vamos a escuchar nuestro primer mensaje. Recuerden que vamos a dar 3 mensajes y vamos a ver qué nos dicen nuestros ángeles en esta noche. Y pues bueno, y dice así nuestra querida Sana. Y Sana, recuerden que es un ángel protector maravilloso, un ángel femenino maravilloso, y dice: estás protegido contra toda clase de peligros. Lo peor ya quedó atrás. Te pido que te relajes y te sientas más seguro. Entonces, por favor, mantente tranquilo, fluye, enfócate en las cosas que verdaderamente son necesarias. Déjate de estar preocupando por las cuestiones de inseguridad, porque el ángel Sana va a estar ahí contigo. Pues bueno, nuestro segundo ángel es nuestra querida Brígida, y dice lo siguiente: debes de tener cuidado y analizar más a fondo la situación antes de seguir adelante. Y pues bueno, esto no es que te esté decretando una situación negativa, simplemente que tienes que detenerte un poco, aprender a fluir, a observar, a meditar la situación para que se pueda resolver de una manera más fluida y más rápida, ¿de acuerdo? Y pues bueno, gracias Padre, cierren sus ojos porque el mensaje de esta noche es
altamente maravilloso a través de nuestra querida Sonia. La primera persona que se te venga a tu mente, esa persona está contigo en este instante y te decreta muchísimo amor. Te traigo un mensaje de un ser querido difunto. Estoy feliz, estoy en paz, te quiero mucho, por favor, no te preocupes por mí. Y pues bueno, este mensaje maravilloso lo único que hace es hacerte saber que a través de la luz podemos generar situaciones altamente maravillosas, altamente milagrosas. A través de los decretos podemos tener una vida completamente distinta, una vida completamente maravillosa. Solamente es que tú te lo creas, que verdaderamente te creas esos decretos, que verdaderamente medites tus prioridades y que ya practicando puedas soltar un poquito tu palabra, puedas soltar un poquito tu imaginación y te dejes tocar por la luz para poder decretar. ¿Qué te pareció? ¿Interesante? Pues esta ha sido la instrucción de esta maravillosa noche para enseñanza espiritual y angelología. Y pues sin antes de irme, yo dejarte la bendición que siempre sale de mi corazón a tu corazón. Bendigo tu conciencia plena, bendigo tu mente positiva, bendigo tu conciencia en positivo, bendigo tu vida en amor, armonía y muchísima prosperidad económica y de toda cosa buena. Recuerda, mente positiva, corazón amoroso, fuerza de buena voluntad siempre, gratitud por todo y para todo. Empezamos a decretar siempre con gratitud. Gracias, Padre, por esta maravillosa clase. Gracias, Padre, por esos maravillosos alumnos y gracias, Padre, por esta maravillosa redes sociales que nos ayudan a estar unidos. Muchísimas gracias y recuerda siempre, vive, siente, ama y perdona, porque de esto se trata la vida. Yo soy Alita Costa y nos vemos en nuestra próxima instrucción. Hasta pronto.